Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo y nos están acompañando a lo largo de esta serie de videos testimoniales. Hoy les voy a presentar la historia de Annie. Ella es una mamá como muchísimas de nosotras, las que a veces anteponemos todo y siempre están los hijos, el esposo, la casa, y a veces no nos damos tiempo de mirar hacia adentro, de mirar hacia nuestras emociones, pero en algún momento de su vida ya entendió que necesitaba ponerse como prioridad para poder dar lo mejor a su familia. Entonces, hoy les voy a presentar la historia de Annie. De verdad es un ejemplo de que cuando se quiere trabajar, también, más bien, cuando se quiere avanzar y se quiere dar lo mejor a nuestras familias, tenemos que empezar por nosotros mismos. Entonces, bienvenida, Annie. Hola, muchas gracias, Fabi. Un gusto estar aquí en este espacio. Muchas gracias, de verdad agradezco que te hayas animado a salir, a decirle a muchas mujeres que a veces ese amor que tanto les tenemos a nuestras familias empieza en nosotras mismas, ¿verdad? Entonces, quiero preguntarte, ¿cómo era tu vida antes de empezar con la terapia? Híjole, creo que llegó un punto en donde llegó a ser un caos porque los sucesos que tuve que vivir fueron aumentando cada vez más estrés y fueron muy caóticos por los cambios en mi vida. O sea, el tener ¿no? Un matrimonio joven, unos 2, 3 años, y luego ya 2 bebés. Entonces fue muy complicado para mí. Se me juntó mucho la maternidad, el poder soltar un poco a mi familia, mis padres y mis hermanos. Y pues todo empezó bien, pero son cosas que a veces no tenemos bajo nuestro control. Yo pensé que era una mala vida la que a lo mejor yo o me tocaba vivir, ¿no? Sin adjuntar, o sea, sin culpar, ¿no? A lo mejor a mi pareja o a mis hijos era algo que yo quería mucho, pero no estaba viviendo lo que yo tanto lo que yo deseaba o lo que imaginé, al lado de él. Entonces fue muy complicado a tal punto de pensar que a lo mejor separarme de mi esposo era una solución a lo que yo viví, cuando en realidad era más el trabajo interno que tenía que hacer que ahora sí que los factores externos. Entonces ¿Qué fue. desafíos estabas enfrentando en tu día a día? Porque obviamente viene la parte donde eras una mamá joven, ¿no? Bueno, además el matrimonio también joven, ¿no? Porque te casaste como a lo mejor en la edad en la que tendríamos que casarnos, pero a veces de pronto nos vemos hacia atrás y digo, híjole, creo que no era tan madura como yo pensaba, ¿no? Entonces, además de los desafíos de la juventud, de tener a 2 bebés chiquitos, ¿cuál era como en tu día a día? ¿Cuáles eran esos desafíos que estabas enfrentando y que a lo mejor te estaban rebasando? Pues algo bien fácil era cumplir con mis tareas diarias. A lo mejor cumplir con las tareas domésticas se me hacía muy, muy complicado porque tenía pues un niño de 2 años al que yo podría llamar muy demandante y pues mi bebé que tenía pocos meses era bueno, las mamás que tienen lactancia exclusiva sabrán lo que es tener un bebé pegado todo el día. Entonces era prácticamente imposible poder, si no me sentía dueña de mí, pues, y era muy difícil poder cumplir mis objetivos. A lo mejor planear una pequeña salida en familia era muy, muy difícil para mí. Tener que lidiar con las emociones de mi bebé y luego con mis propias emociones o frustraciones, el no sentirme culpable o mala madre por no poder hacer muchas cosas, y también el que en ese lapso nos quedara muy poquito tiempo para pasar en pareja, mi esposo y yo, fue pues muy difícil completar tan solo mis tareas de todos los días. Terminaba agotadísima, sin ganas de nada, muy enojada. Ay, Entonces, bueno, además tuviste 2 bebés seguidos. Eso también sí. es complicado porque apenas te adaptas como bueno, primero te adaptas a la vida matrimonial y Exacto. después te adaptas, que adaptarte a la vida matrimonial es difícil. Ahorita con los años de Sí. terapia, supongo que, a ver, platícanos un poquito, que ya te empiezas a dar cuenta cómo las programaciones desde nuestra infancia nos van afectando en la relación matrimonial. ¿Cómo estabas ahí? ¿Te sentías parte de tu matrimonio? ¿Cómo estabas lidiando con esas situaciones? Pues al principio, digamos que yo lo tomé muy bien, fue una adaptación que fue muy fácil porque mi esposo y yo somos muy tranquilos, en realidad, bueno, que no muy bueno, no somos muy fanáticos de discutir o no, se nos da mucho, entonces dejábamos las discusiones como que ahí a un lado y no hablábamos de lo que no nos gustaba. Entonces, para nosotros, entre comillas, fue muy fácil adaptarnos, fuimos como muy complacientes el uno con el otro, pero después de tiempo, ya cuando
se vienen los problemas, ¿no? Que es cuando uno empieza a conocer a la pareja. A mí me resuena mucho la vida de mi mamá y la vida de mi abuelita. Entonces, el querer hacer yo las cosas como ellas me decían, porque, digamos así me programaron, ¿no? Se tiene que hacer esto y obviamente, ¿no? Cuando te cases y demás. Entonces yo a lo largo de toda mi adolescencia y juventud hice en mi cabeza el matrimonio perfecto, ¿no? Pero con el tiempo me di cuenta que no funcionaba todo lo que hacía, la manera en la que a lo mejor yo quería conectar con mi pareja, no funcionaba. Entonces era un nivel de frustración. Con la terapia me doy cuenta que yo quiero hacer cosas que no son de mi generación, que no es de mi época, la manera de comunicarse, la manera de cumplir como esposa era de otra forma. Entonces, ahora ya es tener comunicación, ser un poco empática, ¿no? Antes era responsabilidades, cumplir y ya no había más, ¿no? O no sé, a lo mejor es algo que yo pensaba y no era algo que me funcionaba, entonces yo decía, no, no estoy funcionando yo como esposa o me sentía yo mal, ¿no? Insuficiente Sí, porque para, las creencias para, limitantes pesan mucho, ¿no? Entonces crecemos uh-huh, con una idea de lo que debería de ser el matrimonio y resulta que no exacto. es tan sencillo, ¿no? No es tan No. como lo enseña. ¿Qué te motivó a decir, necesito cambiar algo? Algo no está funcionando. ¿Qué te motiva a decir, esto tiene que cambiar? En el momento en el que yo me doy cuenta que más bien, bueno, antes de la terapia o después, ya después de serme consciente, después, porque lo que me motivó, a lo mejor, bueno, me llegaron las fuentes de ayuda, yo sé porque me imagino se me presentó la situación porque lo necesitaba, entonces no sabía que lo necesitaba Pero ¿en y qué el momento saber te que, das cuenta? ¿En qué momento dices? Porque, o sea, de pronto es como, a ver, voy a tratar de organizar mis ideas. Cuando dices, no sabía que lo necesitaba, pero en el fondo hubo un momento en el que te sentiste, me imagino, colapsada, ¿no? Ahí sí, es como un punto en el que de pronto uno dice, necesito buscar algo, o a veces es como un grito, yo me lo imagino como un grito en el que estás tú sola y dices, por favor, necesito ayuda. ¿Cuál es ese sí. punto en el que tú dices, yo necesito algo, no sé qué es, pero necesito cambiar algo? Mm, en es, Me encontré en esa situación cuando yo ya estaba viviendo todo lo que había querido, ¿no? A lo mejor lo que había planeado o esto había idealizado con mi esposo, o sea, yo tenía mi familia, algo que era muy importante para mí, ¿no? Mi esposo es algo que yo quería mucho y no lo estaba disfrutando, no me sentía conectada, con mi familia ni presente, sí, emocional con ellos, de hecho, por esa razón, mi hijo, el más chiquito, ¿no? O sea, como que muy inquieto, muy travieso, digo yo, pero realmente yo no me daba cuenta que yo estaba en una ausencia y él no me sentía presente y mi esposo por lo mismo. Entonces, en un punto en donde dije, no estoy viviendo lo que yo quiero, las cosas que yo imaginé que a lo mejor me harían feliz no lo están haciendo, independientemente de los planes, o proyectos, a lo mejor materiales o de trabajo profesionales. Mi familia no, se podría decir, no me hacía feliz. Entonces dije, eso es muy raro. Uh-huh. Y justamente es como la parte donde a mí también me llegó a pasar, ¿no? O sea, tenía todo lo Ajá. que siempre había soñado desde niña, mi familia, mi Sí. casita, y resulta que la Uh-huh. felicidad no llegaba, ¿no? Yo creo que somos muchas mamás las que nos hemos sentido así, de pronto un poco rebasadas, ¿no? Sí. Hubo un momento específico en el que cuando tenemos el primer contacto en terapia, ¿qué es lo que hace resonancia contigo que dices, creo que le voy a intentar por aquí? Porque yo encontré como una contención emocional en las primeras terapias. A lo mejor yo hacía conciencia de muchas cosas que yo traía que no eran muy buenas y pero ahora sí que tomamos la terapia y en el transcurso de esa semana yo decía, me siento muy tranquila, o sea, yo pensando, yo decía, es que el ruido mental se fue, ¿no? A lo mejor en las personas que sobrepiensan mucho me van a entender un poco. Siempre estar pensando en el futuro, en el pasado, en lo que hiciste, en lo que tienes que hacer, es no descansar de tu mente. Entonces yo encontré como esa tranquilidad o esa paz
yo estaba buscando en ese momento, porque había muchas situaciones como que en conflicto y no paraban. Entonces yo era como de, ¿qué hago? A lo mejor está para mis papás, pero me necesita mi esposo, pero en tiempo y en calidad de todo, mis hijos. Entonces era como de, no, era un caos por completo. Entonces, a raíz de las primeras terapias, yo encuentro tranquilidad, Que paz. es bien, bien interesante esta parte donde dices, estaba conteniendo mis emociones, ¿no? Ujú. Y qué importante es esta parte de, o sea, aparentemente desde afuera la gente podría decirte, oye, pues estás bien, tienes un esposo que te ama, que te ayuda en los deberes, estás muy joven, tienes una vida por delante, tus Sí, hijos están sanos. Y qué exacto. importante es el estoy conteniendo mis emociones, porque Sí, para uno como mujer es difícil porque te vuelves psicóloga, terapeuta, te vuelves ama de casa, y de sí, pronto no hay como el espacio para nosotros, ¿no? sí. ¿Qué cambios has notado desde entonces? Creo que ahorita he podido saber mis tiempos en donde yo sé qué tiempos me puedo hacer para mí, en donde yo puedo obtener una conexión conmigo, en cubrir a lo mejor esas necesidades, a lo mejor una charla interna, bueno, así le llamo yo, en donde digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Hacer un poco de reencuentro de por qué el enojo, las frustraciones ante ciertas situaciones, y creo que eso ha sido el cambio que me ha dado más estabilidad, el escucharme y el poder sentirme yo, ¿no? El no sentirme también, esa parte de no sentirme culpable por hacer un tiempo para mí, porque era algo que yo sentía y bueno, eso también parte de las lealtades hacia nuestras, en las mamás de nuestras familias, bueno, Las ¿cómo se puede familiares. decir? Las lealtades familiares. Entonces era como de que es que una mamá tiene que sufrir y es que una mamá tiene que dar todo por sus hijos y bueno, esa parte también como que era muy extremista, ¿no? Entonces decía, no pasa nada si me tomo una hora, si me tomo, o sea, el saber en qué momento me puedo dar mis tiempos sin descuidar a mis hijos. Ahorita ya, obviamente, las cosas no siempre van a estar igual. Tengo la oportunidad de que ellos están en la escuela y yo tengo más tiempo para mí. Entonces, como que las cosas van agarrando una estabilidad, pero sí es a raíz de que yo vacié todo lo que yo tenía, algo que yo no sabía que podía o que tenía, era que era a lo mejor muy, muy enojona y es algo que tenía yo ahí bien reprimido y yo, no, no, la gente no se puede dar cuenta que yo soy la mala, soy la enojona, soy la que se pone mal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es algo que yo tengo programado desde chiquita, ¿no? A mí siempre me trataron de, no, es que esté muy sonriente, muy tranquila, muy linda. Entonces, esa parte, bien dicen, no saben decir qué hacer con lo malo. ¿Qué hago con el enojo? ¿Qué hago con en algún punto, el decir que uno tiene, envidia por algo es, uy, no, malísimo, es una persona muy mala, pero entonces lo siento, ¿qué hago con eso? Entonces, cuando yo entro a terapia es como de aprender yo a poder, gestionar todas esas emociones y no sentirme una mala persona, porque, oh sorpresa, todos lo sentimos, ¿no? Entonces, el no clavarme tampoco. Creo que eso es parte de gestionarlo, en no quedarme ahí, porque un enojo a lo mejor tan mínimo, yo lo cargo ahí y todavía hace 5 años, hace 3 años, yo me acuerdo que entonces nos atora, nos hace vivir en ese momento y no podemos seguir avanzando. Al contrario, ¿no? Llega un punto en donde, bueno, yo soy mucho de tomar fotos y digo, bueno, ¿dónde estaba yo? Yo veía esas fotos y mentalmente, ¿dónde estaba yo que yo no sentí que disfruté ese momento con mis hijos, ¿no? Con mi esposo, yo tenía oportunidad de hacer esto y a lo mejor yo no pude, ¿por qué? Por estar ausente, pensando en muchísimas cosas, a lo mejor reprimiéndome, tratar de controlarme, ¿no? Eso me hacía no ser yo. Entonces me hizo sentir muy desconectada. Fíjate que es bien interesante lo que estás diciendo, porque por un lado dices, me gusta tomarme fotos, eso me agrada mucho, porque yo a veces les digo, lleven un diario, ¿no? Que puede ser un diario escrito, pero también las fotos te dicen o te dan Sí, cuenta de tu historia. Pero la sí, parte que me llama la atención es donde dices, yo no estaba mentalmente ahí. O sea, mi cuerpo sí, físico estaba ahí, pero no tengo el registro en qué momento mis hijos crecieron, en qué momento se me fue la vida. Y esto lo quiero hilar con la parte de las emociones, porque normalmente nos encontramos con gestiona tus pensamientos, ubica tus pensamientos, viva el sí. presente, échale ganas. Entonces es como esta motivación que de pronto está, pero la Ujú, realidad es que tenemos momentos bien difíciles. Y sí. entonces, ¿qué hago en los momentos difíciles? En tu caso,
¿Cómo estabas manejando esos niveles de estrés? ¿Cómo en algún punto nos dijiste anteriormente, mi cabeza estaba dándome vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? ¿Cómo te sentías en tu cotidianidad con ese nivel de estrés? Porque de pronto es como el estrés del trabajo, el estrés del tráfico, Sí. pero las mamás también sufrimos estrés. ¿Cómo Sí. andabas? No, pues andaba yo como zombie, muy malhumorada. Creo que algo que me despertó mucho fue el cómo podía yo empezar a tener cierto grado de violencia, como ahora se le conoce, ¿no? Explotar con una personita, o sea, mi hijo de 2, 3 años, que a lo mejor iba y me buscaba y mamá, yo de no, yo y estoy ocupada y esto. Entonces era como de explotar de una manera violenta hacia él, a lo mejor gritarle y enojada. Y yo dije, bueno, pero si lo que está pasando no es su culpa. Entonces, el yo ya no contenerme para yo, lejos de ser una guía o de ser la parte en donde conectas, ¿no? Con tu mamá y lo disfrutas y la buscas y no sé, hay esa conexión, yo ya no lo tenía, yo ya estaba alejando a las personas que tenía pues más, más dependientes de mí. Entonces, no sentía que yo dormía bien, ni podía comer, ni podía, o sea, nada, me sentía así al límite. Entonces, mis arranques de ira ya eran como que mis berrinches, ¿no? Le digo yo, porque era como en el momento en el que yo decía, voy a sacar lo que yo siento, no me importa quién esté, no me importa qué piensen de mí, o sea, ya era, pero era un extremo, ¿no? El dejar salir así tus emociones era porque ya me habían sobrepasado. Y yo quería, o sea, no quería que esa imagen quedara en mis hijos, ¿no? El saber que es la única persona que te protege o en la que confías y que se te acerquen y que digan, vete para allá. Y entonces no, era algo que yo no quería, entonces yo ya lo estaba haciendo. Y dije, de alguna manera, esto se tiene que erradicar, ¿no? En un principio, cuando antes de tener a mi hija, obviamente fue más complicado porque fue atender a dos. También hice conciencia de que el criar una persona es un trabajo emocional muy grande, mental y a lo mejor físico, pues lo aguantas, pero el hecho de que tengas que ayudarle a interpretar todo lo que está viviendo es muy desgastante mentalmente. Entonces eso a mí me sobrepasó y ya después ya no era yo la que guiaba, sino ya yo necesitaba una guía. Entonces en ese... Fíjate que ahí quiero como resaltar la parte donde obviamente no ha sido fácil, ¿no? O sea, aquí estamos contando No, como es muy la parte, complicado. ¿no? El resumen. Es un resumen. No ha sido fácil. ¿Cuál es el momento más, a lo mejor, doloroso que recuerdas en las sesiones, pero que fue el momento en el que te hizo reaccionar? Porque obviamente cada sesión tiene como su momento doloroso, pero también Sí, al final me decía el otro día una chica, me gusta trabajar contigo porque es como tocas el punto de dolor, pero enseguida cierras la herida, ¿no? sí. Hago este paréntesis porque a veces, o sea, es doloroso, pero no es tan difícil de hacer cuando vamos acompañados. Sin embargo, ¿cuál es ese punto en el que tú dices, esto fue lo que a lo mejor más me marcó en todas las sesiones, pero fue lo que me dio como la fuerza para salir y decir, sí puedo? Bueno, ese punto fue, yo creo, el darme cuenta que yo me estaba dejando llevar por querer hacer algo que no era mi responsabilidad. Bueno, no mi responsabilidad, sí, ya no era mi responsabilidad porque yo ya me había casado, ya había tenido una familia, me habían demandado otras responsabilidades. Entonces, el dejar ir, el saber que yo estaba tan consumida por a lo mejor mi situación con mis papás, eso, el aceptar que yo no podía cambiar nada de lo que ellos estaban viviendo, era elección propia y como adultos ellos tenían el control de cambiarlo. Sin embargo, yo era responsable de cambiar la situación con mi familia, que era mi esposo y mis hijos, el darme cuenta que había perdido muchos momentos importantes por a lo mejor darle prioridad a algo que no y literalmente sentirme en el momento en el que no tenía derecho a vivir mi vida, a lo que yo había elegido, a mi esposo, a mis hijos. Yo sentía que yo no los podía disfrutar porque yo me sentía condicionada a estar para mis papás, ¿no? Yo digo, en este punto a lo mejor, no sé, fue muy difícil para mí el soltarlos y el saber que a lo mejor sí me necesitaban y yo podía estar ahí para ellos, pero no era mi prioridad número uno, porque algo que yo había elegido era a mi esposo, ¿no? A mis hijos, y yo quería vivirlos, disfrutarlos, hacer muchas cosas con ellos y yo me estaba privando de eso por el sentirme yo, Yo creo que la parte difícil fue el apego.
¿verdad? El apego, resumen, el apego a mis papás. Era el Sí, apego sí, y sí. a la hora de decir, yo soy la que tiene que proteger a mi familia, ¿no? Ese Sí, momento es el que marcaría un antes y un después en tu vida. ¿Lo sí, considerarías que ese momento es un antes y un después en tu vida? sí, sí. Sí, de ahí ya fue como, porque, bueno, confieso algo que me hace sentir muy culpable, ¿no? El decir, es que yo tengo que hacer esto con mi familia y de repente alejarme y de repente decir, no puedo, era muy complicado para mí. Y yo a lo mejor iba a pasar la tarde con mi esposo, con mis hijos, pero era algo que me hacía sentir muy culpable. El apego que tenía con mis papás fue muy difícil de dejar. Entonces, hay algo que siempre tenemos esa herida en donde podemos sanar para poder, bueno, yo en mi caso, no privarme de lo que yo quería vivir y de disfrutar de lo que yo había elegido. Entonces, en ese punto fue para mí el deshacerme de mucho, el miedo, creo que eso es algo que tengo mucho y al contrario, creo que yo me sorprendí demasiado, ¿no? Yo dije, bueno, si esto lo supieran, ¿no? Todas las personas a las que yo amo, a las que me importan, sí dejas de sentir, te deja de controlar el miedo, ¿no? A lo mejor el pánico o la angustia o la inseguridad, todo eso se va, le damos el espacio para poder sentirlo. Es muy doloroso, pero podemos salir de ahí para poder disfrutar los demás días sin esa sensación, ¿no? De, no sé, de que te persigue un tigre, un león. Entonces todo cambia mejor. Sí, fíjate esto que nos dices, ¿no? O sea, no fue fácil soltar el apego porque obviamente está como esta sensación, pero cómo trabajar ese dolor te dice, oye, estás viviendo la vida de tus sueños, sí te lo mereces, ¿no? El poder estar Sí. ahora con tu esposo, con tus hijos. Hoy en día, ¿cómo enfrentas ese miedo, Ani? Porque ese enfrentarte con el tigre día a día, ¿cómo enfrentas hoy en día tus miedos? Creo que es un poquito más fácil, no voy a dejar de sentir, es algo que me quedó muy claro, porque a veces quisiéramos dejar de sentir eso y ya, que no nos atormente, pero tenemos que lidiar con ello y a lo mejor agarrar un poquito de valor. Creo que el recordarme que soy una adulta, que tengo, a lo largo de estos años he agarrado experiencias y he aprendido mucho y esas capacidades, o sea, las sigo teniendo, hacerme el recordatorio y saber que puedo enfrentar el día a día cubriendo las necesidades, ¿no? De mis Oye, hijos. pero fíjate aquí, entra como dices, bueno, enfrento esto como un adulto, pero ¿qué pasa si de pronto te das cuenta que es Annie la niña la que está reaccionando? ¿Te permite? Creo, ¿Qué haces con ella? creo que es muy complicado porque es como de, bueno, ya lloraron un rato mis hijos, ahora me toca a mí. Y es buscar como que ese espacio en donde se necesita un respiro. Antes era, y bueno, creo que es mucho también de mis programaciones, y llegó un momento en donde no me gustaba, ¿no? Pero había una frase en mi familia de todo va a estar bien. Entonces, el tratar de reprimir tus emociones con el todo va a estar bien, no. Y ahorita es no, me siento mal, algo está mal. El ser realista y sí, hablar de lo que siento y decir no, necesito esto, estoy enojada por esto y esto, bueno, pues ya como lo hemos trabajado antes, un espacio para poder llorar, o sea, sacar eso, ¿no? Todo lo que sentimos para que no lo arrastremos conforme va pasando el día. En mi caso es muy difícil, es más fácil tomarme yo 5 minutos y poder digerir todo lo que tengo a seguir guardándomelo porque termino explotando muy feo con mis hijos, ¿no? Entonces, en ese punto yo decía, ¿en qué momento voy a poder disfrutar de mi maternidad con mis hijos? O sea, yo me imaginaba una escena, ¿no? De película. Yo decía, ¿cuándo va a llegar ese momento? Pues llegó porque yo me pude deshacer de todo lo que me atormentaba mentalmente y saber que gestionar las emociones al momento era algo que me iba a ayudar mucho, porque era algo que no me iba a hacer el día tan tormentoso, ya no hablando de meses, ni semanas, ni años, o sea, tan solo en el momento en el que me sentía mal, yo me tenía que dar la oportunidad de gestionar lo que tenía y eso me dio más ¿cómo se podría decir? Como la Más tranquilidad, tranquilidad, ¿no? la Así. tranquilidad de saber que mi vida no iba a ser así, que yo no iba a ser una mamá que golpeara a sus hijos, que yo no iba a ser una mamá que les gritara Fíjate y que es que ellos, interesante lo que estás diciendo, gestionar, o más bien, no sé si sea lo correcto, vivir mi emoción para gestionar mis pensamientos. uh-huh, Libero la sí, tensión que tengo adentro y luego viene la razón. Y la razón me sí, dice,
oye, relájate, no va a pasar nada. Tus escenarios Sí, catastróficos no son tan catastróficos. exacto. Ya vienen después, entonces como de el momento de pánico y ya después el autocontrol, pero no llega el autocontrol si no vivimos esa parte dolorosa, si no vivimos esa parte incómoda, algo que a lo mejor siempre sentimos, pero no tenemos el valor de hablar. Creo que en el momento en el que hablamos las cosas es como de se convierte en algo real, de realmente me está pasando esto y eso le da un valor diferente a las cosas, porque lo podemos digerir de una manera más rápida y no nos estancamos con otras situaciones. Uh-huh. Oye, ¿alguna herramienta que tú, de las que aprendimos en terapia, alguna herramienta que digas hasta el día de hoy me ha funcionado o me ayuda o la implemento con mis hijos? Creo que siempre voy a estar a favor de el hablar las cosas, porque si lo dejamos ahí como que divagando en un pensamiento, y con mis hijos es como, ¿y cómo te sentiste? ¿Pero qué pensaste sobre esta situación? O sea, digerir, sacarlo al momento, no dejarlo para después. Creo que el tiempo es algo que tenemos mucho a nuestro favor y estamos para disfrutarlo, no para sufrirlo. Entonces, en el momento en el que nos atoramos en un problema y no lo digerimos, ese tiempo en lugar de convertirse en bueno, se convierte en más pesado, ¿no? Incluso o me llegó a pasar en mi matrimonio, ¿no? Híjole, no está la tensión de que estamos enojados y no queremos discutir, y lejos de hablar del problema y que durara 5 minutos, a lo mejor el expresar nuestros problemas o nuestro enojo, por cuál es el motivo, no, o sea, llegaron a pasar 2 días, ¿no? De tensión, de que no nos hablamos, no esto, no otro. Eso es lo más horrible que puede pasarle a alguien. Y si tienen la decisión de no pasar por ahí y enfrentarlo, o sea, creo que es la mejor decisión que pueden tener. Yo en mi caso tenía yo la idealización de que una discusión era algo muy malo. Es como de es una creencia mis limitante. papás no discutieron, mis papás no discutieron, pero, oh sorpresa, no sabía yo que en la manera de discutir había que podíamos arreglar un problema. Ajá. Y lejos de eso nos llenamos de problemas o de incomodidades a lo mejor que se podían sacar en un momento, ¿no? Y el no hablarlo también nos cargaba de ¿qué estará pensando? Sí, pues es que él ya piensa esto y lo otro, y en nuestra cabeza hablaba en lugar de simplemente de hablar lo que era en un momento. Sí, entonces es bien importante eso que estás diciendo, porque a veces pensamos como no discutimos, está todo bien, ¿no? Sí. Hoy en día, hablando de tu matrimonio, de qué manera ha impactado el que hoy aprendas a gestionar tus emociones? Porque ese es el punto, o sea, el avance que has tenido ha sido tuyo, han sido tus emociones, ha sido todo como lo que tú has ido reconstruyendo, lo que tú has ido tocando, o sea, realmente el trabajo propiamente es tuyo y no ha sido un trabajo fácil, o sea, sí quiero aclarar, no ha sido un proceso fácil. No. Porque yo te he acompañado por momentos, pero realmente la que ha trabajado todo esto, la que se ha enfrentado a sus miedos, pues eres tú. Hoy claro ya tienes un control, o no sé si control, pero hoy que ya gestionas un poco mejor tus herramientas, tus emociones, ¿qué impacto ha tenido en tu matrimonio? Creo que un punto muy difícil al que me tocaba llegar, no podía llegar, era la ligereza. Esa naturalidad que hay en un principio, de a lo mejor sí, como novios, pues convives, ¿no? Y es como de muy natural los comentarios, nada te hiere porque nada te lo cargas, ¿no? Entonces, ideas que yo deseché estando en terapia fue que yo a lo mejor era responsable de mi esposo, ¿no? Al 100% es como de yo, si se siente enojado, yo tengo la culpa, ¿no? Entonces esa parte en la de que hizo esto y lo hizo enojado y a lo mejor es mi culpa. Entonces quitar esa parte en donde cada quien es diferente, cada quien se enoja por cosas diferentes y eso a veces no tiene nada que ver con tu pareja y tú ya te lo estás cargando y dices, es que es por mi culpa, ¿no? Y es que es porque yo no hago bien las cosas. Entonces, la sugestión mental en la que yo vivía, de lo que yo era responsable en mi matrimonio, era muy grande. Entonces, eso, lejos de que a lo mejor me llevara a llegar al perfeccionismo, que a lo mejor yo lo llegué a pensar así, no, me llevó al otro extremo en donde yo ya me cargaba de frustraciones y de enojos que a lo mejor no me correspondían y ya mi esposo ya me desconocía así como de que, bueno, ¿y en qué momento? ¿Qué pasó? ¿Por qué te enojaste, no? Hay otra la parte de las heridas, ¿no? Donde yo hago mi propio diálogo como en otro punto y tú estamos aquí y no nos encontramos, ¿no? Sí, nada que ver, ¿no? Entonces, hace falta el acercamiento, creo que en ese punto es muy fácil decir, bueno, ¿qué te pasa, no? Porque como dices tú, ya me hacías mis diálogos, le voy a preguntar qué pasa y va a decir, no, pues no te das cuenta que es porque no hiciste esto, entonces es por esa razón, entonces digo, no, ahorita es
esa ligereza de preguntar las cosas sin temer a salir dañado, porque también es como dijo, le voy a preguntar, y eso también tiene que ver con, con lo que a lo mejor se vive en la infancia, ¿no? Con los papás, y tiene mucho que ver, ¿no? En el matrimonio, el saber siempre, ¿no? Que en lo que yo entendí, ¿no? Mi papá no es como mi pareja, es algo que dices, ay, pues eso obviamente no, pero ¿cómo lo asimilas mentalmente? En actitudes, en comportamiento, en respuesta a cómo tú demuestras tu afecto y tú dices, no, me va a rechazar o todo eso, creo que sí fue un cambio muy, muy drástico y es algo que me dio, si en la maternidad me dio tranquilidad, creo que en el campo del matrimonio a mí me dio mucho más tranquilidad porque dije, a ver, solo soy yo y es mi esposo y ya, no hay nada más, ¿no? Y solo queda disfrutar, construir lo que podamos hasta este momento. Hice, ¿cómo se podría decir? La recapitulación de todo lo que vivimos, de todo lo que logramos y digo, es bonito y solo estamos él y yo y es nada más para disfrutar, no es para otra cosa. Tenemos todo, ¿no? A lo mejor, bueno, en este punto yo me siento, ¿no? Muy, muy, afortunada porque digo una familia y un matrimonio en donde yo sé que sí, existe la comunicación, existe la empatía y la comunicación, la Oye, ¿eso quiere decir que ya no tienes conexión. problemas o que ya no te peleas? No, eso es toda la vida. Y luego a veces eso que es algo que llegué a pensar yo a lo mejor en terapia, ¿no? Y lo hablamos, dije, ¿cuándo se van a acabar los problemas? ¿Cuándo vamos a dejar, no? Y eso a lo mejor se remonta a una frase de nuestras, bueno, de mi abuelita, ¿no? ¿Cuándo va a ser el momento en el que nos estemos en paz? No, siempre va a haber, siempre va a haber enojos que lidiar, ¿no? A lo mejor en un momento familiar, si no es una molestia mía, si no es de mi esposo, si no son berrinches de mis hijos, pero el enojo siempre va a estar y a este punto yo lo he hablado con mis hijos y digo, siempre va a haber la molestia de alguien. La incomodidad de alguien, la inseguridad, pero eso no define que las cosas sean malas, ¿no? Que sea un mal día, un mal momento, ¿no? A veces pasa, ¿no? Que yo salíamos de paseo y uy, no me idealizaba, ¿no? Vamos a reír y vamos a disfrutar y los niños se van a sentir súper felices. No, era lleno de berrinches y a lo mejor molestias ya con mi pareja y digo, ya se arruinó el día. Entonces uno ya da por hecho algo que no es, ¿no? O sea, todavía hay mucho que disfrutar y siempre esas emociones siempre van a estar. Al contrario, yo creo que a mí se me destapó más el enojo. Y dije, ¿en qué momento? Pero además está padre porque, bueno, enojarse no siempre significa que estés de malas, ¿no? O sea, Exacto. no significa que estés frustrado, que estés amargada. El enojo es otra emoción que de pronto tenemos que abrazar y tenemos que, no sé si tenemos, pero es bueno permitirse, ¿no? Y Sí, obviamente en el momento correcto y con la persona correcta. sí, ajá, es algo que también es bueno que yo aprendí contigo y digo, o sea, sí, es malo reprimirse, pero también es malo sacarlo así, ¿no? Como de, con quien sea y donde sea, no, porque hay personas a las que queremos y finalmente son personas que nos importan mucho y a veces cuidamos mucho esa conexión para que no salga, pues dañada, ¿no? O no herir a alguien. Y creo que ahorita que tocas el punto del enojo, a mí me mostró mucho que de lo que yo estaba viviendo o haciendo hacia mí, que yo quería cambiar. Yo tenía mucho enojo y hasta la fecha, ¿no? Y digo, hay muchas cosas que yo quiero mejorar, pero por eso es mi enojo, porque me muestra lo que no me gusta y lo que yo quiero mejorar. Entonces, ver mis emociones de una manera más positiva es algo que me ha ayudado a avanzar a ser la persona que yo quiero, porque antes pasaban el tiempo y yo decía, es que no he logrado esto, es que no he logrado el otro. Entonces, ahorita el tener esas pequeñas metas, esos pequeños logros, a mí me ha hecho avanzar y saber que a lo mejor, o sea, voy en el camino a donde yo quiero ir, ¿no? O sea, y estoy viviendo la vida que yo quiero vivir. Y también el saber que lo demostré, ¿no? Hacia afuera, en mi familia pues me han dicho, no, hay mucho cambio en ti, mis hermanas, ¿no? Mi mamá, wow, es... Sus hermanas, ajá. Entonces, sí, es lo que me dicen, pues has tenido un gran cambio y digo, bueno, no es como que todo esté solucionado, ¿no? Siempre va a haber cosas por hacer y hay mucho por cumplir todavía, pero tengo como que ahorita ya tengo esa mentalidad despejada para poder ver qué es lo que quiero, hacia dónde voy y que estoy disfrutando el camino, que es lo mejor de todo, ¿no? No se hace una carrera incansable. Lo muy bonito que viste en las últimas veces fue el enojo, me mostró mucho sobre mí, ¿no? Muchas Uh-huh. veces rechazamos el enojo y lo ponemos como si fuera lo peor de lo peor. Y realmente el Exacto. enojo te está diciendo cuáles son las cosas que no necesitas en tu vida o cuáles son las cosas que necesitas cambiar. Porque muchas Exacto. veces tenemos la vida que soñamos, pero no me permito ser feliz, ¿no? Exacto.
En tu maternidad, ¿cómo sientes que el que hoy puedas gestionar o el que hoy estés trabajando tus emociones en tu maternidad, cómo ha influenciado en tus hijos? ¿Cómo te sientes hoy en día como mamá? Como mamá, pues me siento como más tranquila. Igual ha llegado ese estado como de naturalidad porque yo tenía, no sé por qué, un tabú de mostrarme de una manera como soy con mis hijos. O sea, yo me estaba privando de ser como soy. Se supone que es un vínculo de grande confianza, ¿no? En donde puedes ser como tú quieras, ¿no? Y hasta llega un punto en donde hacer tonteras, ¿no? Y reír. Ese punto era el que yo no me permitía ser con mis hijos y eso me estaba evitando tener un lazo más fuerte con ellos de confianza. Entonces, el saber, y yo lo llegué a pensar antes, ¿no? Parece que ellos viven una vida distinta a la que yo vivo. Yo vivo una vida de responsabilidad y no me permito disfrutar del día a día con ellos, pero dije, bueno, entonces es algo que yo descubrí, ¿no? No pasa nada, ¿no? Si disfrutamos de esto, si bailamos una canción, si disfrutamos de un juego, yo ya me permití ser feliz con mis hijos. Es algo muy, muy choqueante, ¿no? Que ahorita que lo digo, ¿a qué grado estaba esta situación y Te cómo se bloqueo, ¿no? puede se puede mejorar? Dije, ¿cómo yo me puedo estar hermetizando para las personas que más, sí, pues yo quiero esa conexión, ¿no? Muy fuerte y, y disfrutarlos más que nada. Entonces, llegar a ese punto de conciencia en donde no debe de ser, ¿no? Yo imaginar una maternidad pues muy, muy feliz y a este punto creo que han mejorado muchas cosas y mis hijos se han acercado un poquito más, ¿no? A cómo estaba nuestra relación. De hecho, pues ellos son muy pequeños, pero ahorita estamos en la etapa en donde ya son muy conscientes de todo, entonces es como de hacerlos sentir parte de, con esa confianza, ¿no? Ajá. De yo ser más feliz. Si pudieras describir en una palabra cómo te sientes hoy, ¿cuál sería? Ay, creo que me siento pues en una sola palabra. Bueno, no, en una sola palabra no, pero ¿cómo te sientes hoy? En, O sea, si ves a esa Annie de hace un par de años atrás y te ves hoy en retrospectiva, ¿cómo te sientes hoy? me siento más consciente, más presente y más, más, no sé, como más tranquila, como que tengo más tranquilidad en todos los campos, no tanto familiar como nivel matrimonio, hijos, la maternidad, o sea, todo eso me siento mucha tranquilidad y me siento más presente a lo que estoy viviendo ahora. ¿Cómo te sientes hoy después de darte cuenta de todos los frutos que estás cosechando? Porque han sido como muchas cosas, ¿no? De pronto a lo mejor no nos damos cuenta cuánto hemos avanzado, sino hasta que hacemos como un balance. Sí. ¿Cómo te sientes hoy de darte cuenta que sí has tenido esos avances? Pues me siento, bueno, llega un punto en que es algo que te empodera, porque dices, yo puedo, o sea, si yo puedo con esto y lo que venga, yo puedo con más, ¿no? E incluso, pues, te empiezas a proponer cosas que a lo mejor no pensabas que podías lograr, ¿no? Incluso lo que yo ya estoy viviendo ahora, no llegué a pensar que yo podía lograr, ¿no? Entonces, es algo muy bonito y saber que estoy para mí también esa conexión personal y que no debo de sentirme mal porque es algo muy muy básico para para tener estabilidad. Entonces, algo que digo yo deseo siempre va a ser salud mental y estabilidad emocional para poder vivir la vida. Y si pudieras hablar con esa Annie que recién empezó a tomar terapia, ¿qué le dirías? Creo que es algo muy fuerte, pero pues yo le diría que está tomando el camino correcto e incluso a lo mejor pareciera que vas a tomar una alternativa y te va a dar la solución y los resultados van a ser al 100%. No, creo que nunca hay que cansarnos de buscar lo que queremos y lo vamos a encontrar. Que más personal me gustaría decirle que qué bueno, que sí se puede dejar de sentir miedo, angustia en el nivel de estrés y de ansiedad que vivía yo, sí, sí se puede dejar atrás ese ritmo de vida para poder disfrutarla más. ¿Por qué crees que ha valido la pena esto? Porque ha mejorado mi calidad de vida. Creo que algo que siempre he tenido en cuenta, que la calidad es una cosa con la cantidad, y digo, mientras todo sea de buena calidad, creo que siempre va a valer la pena y creo que es algo de lo que nunca me arrepentiría, al contrario, ¿no? Yo lo pensaba y puedo decir abiertamente, ¿no? Para quien nos está viendo, es algo que es base para
antes de empezar un matrimonio o una familia. Creo que hay que encontrarse consigo mismo antes de tomar esas decisiones. ¿Eres más feliz hoy? Sí, mucho más feliz. ¿Disfrutas tu vida? Sí, demasiado. Como no imaginé disfrutarla. Uh-huh. Sí, ¿tienes sueños todavía por delante? ¿Cómo te sientes hoy para enfrentar eso? Para que este año se cumplan cosas que tienes en tu cabeza. Creo que pude hacerme consciente de todas las limitaciones que yo me ponía y a estas alturas yo sé que poniendo acción al plan se puede cumplir cualquier sueño que me proponga. Entonces, y también algo que tengo mucho en cuenta es que si hay algún giro o alguna situación que inesperada, no hay nada por lo que me pueda frustrar, o sea, a lo mejor y es algo que necesito vivir para poder cumplir mi sueño. O sea, no es que el proceso sea lineal o no hay que esperar esa perfección para poder disfrutar las cosas. ¿Qué les dirías a las mamás que nos están viendo? Porque a veces está la limitante de, es que no tengo dinero, es que no puedo tomar la terapia, es que no tengo tiempo. A veces es también la culpa, ¿no? El creer, o lo que decías hace un momento, la carga de pensar que uno como mujer puede. ¿Qué les dirías ahí a las que de pronto nos dicen, no tengo dinero, no sé por dónde empezar? ¿Qué recursos? Creo que parte de lo que perdí a raíz de la terapia fue la negatividad, el saber que podemos redirigirnos con positivismo, de una manera más positiva, pueden cambiar las cosas y algo que, bueno, una frase que tú, no me acuerdo en qué momento me lo dijiste, creo que no tiene mucho, me dijiste sueña, ¿no? Y no dejes de soñar hasta que se cumpla. Entonces, el tener esa ilusión de seguir soñando con las cosas que queremos es algo que nos va a hacer avanzar y tomar los recursos que tenemos, porque a veces tenemos muchos recursos enfrente o justamente dirían en nuestras narices y no los tomamos. ¿Por qué? Porque decimos, no, es que no, para esto necesito dinero y como no tengo dinero, no, hay muchísimas alternativas para, a lo mejor en mi caso, ¿no? Pasó, yo decía, quiero hacerme una mamá pues más consciente, quiero practicar crianza respetuosa, quiero ser más ¿cómo se puede decir? Sí, más presente con mis hijos y tener esa confianza, pero sin perder la autoridad como papá. No sé, es algo que en algún punto me atormentaba. Entonces yo llegué a buscar, ¿no? Muchas alternativas y hoy en día con todas las herramientas que tenemos, así sí puede. Y tomas una y te viene otra y otra. O sea, el chiste es tomarlas, avanzar y no sentirnos limitados por una sola cosa. Sí, porque hoy en día tenemos libros, audiolibros, tenemos a veces videos en internet, que también puede ser Sí. una forma, o sea, no hay pretexto para que digan, es que yo no puedo pagar la terapia. No, sí puedes. Lo que necesitas es como quitarte la creencia Sí, de que como mamá de que no hay no. tiempo para ti, ¿no? Exacto, sí. Creo que hasta aquí. ¿Hay algo más que quieras compartirnos que se nos haya ido? Creo que no. Pues algo en general que yo aprendí, podría decir que nosotros somos lo que percibimos en el mundo exterior es como somos. Entonces si es hay algo que estamos viviendo que no nos gusta o que estamos viendo en los demás, creo que hace falta hacer un poco de introspección para saber qué es lo que está pasando, porque siempre culpamos a los factores externos y siempre queremos culpar a alguien menos nosotros, pero creo que simplemente somos nosotros en el mundo y todos son como espejos, ¿no? Te reflejan la parte que si hay algo que te enoja, es algo que a ti sí te resuena de alguna manera. Entonces, si hay algo que no te gusta en tu exterior, siempre va a haber algo que hay interno que no Qué bonito lo que no dijiste. esté. Lo que percibes en tu mundo exterior es reflejo de tu mundo interno, ¿no? Y me da gusto que lo compartas tú, que no venga de mí, porque a veces, obviamente yo me dedico a esto y esto es como condicionar, ¿no? Pero cuando una persona que se permite trabajar sus adentros y dice, yo soy mamá y también hago mis cosas día a día, se permite decir, sí, ese exterior es parte de lo que yo estoy viviendo, creo que es uno de los mejores regalos que nos puedes dar. Nos diste muchas frases a lo largo del video. De verdad que te agradezco mucho. Si de pronto aquí, ahí las personas que nos están viendo y algo les llegó de lo que ella nos decía, nos compartió en la entrevista, póngalo en los comentarios, porque eso esto es como nutrirnos todos, ¿no? Ese aprendizaje que nos va llegando. Yo te agradezco por haberme permitido o por permitirme acompañarte a lo largo de este proceso. Yo he visto los cambios que has tenido. Siempre te lo he dicho, eso solamente lo sabes tú. Tú solamente sabes lo que es tu cotidianidad, lo que es tu día a día, pero te veo más contenta, te veo más feliz, te veo disfrutando más tu matrimonio.
No es fácil, Sí, pero eres un no. ejemplo de que sí se puede. Sí, claro que sí. Muchas gracias a ti, Fabi, por darme este espacio y obviamente gracias por, híjole, porque Diosito te puso en mi camino. No, Digo, gracias. siempre. Gracias a Dios que nos junta, que nos pone Ujú. a las personas en el momento correcto. Ojalá esta entrevista pueda llegar a muchas mujeres porque ¿crees que haya diferencia cuando una mamá trabaja a su interior? ¿Hace diferencia en una familia? Creo que sí, porque como mamá siempre se van a identificar con estar sobreestimuladas todo el tiempo con ruidos, con pendientes. Siempre hay un caos en la mente. Entonces, el saber que todo está aquí y que mientras lo gestionemos, o sea, el exterior es tranquilo, ¿no? Y me lo llegaba a comentar, ¿no? Mi hermana, que a lo mejor no tiene hijos, dice, es que es muy complicado. No, es más los miedos que se carga uno como mamá, ¿no? Es que está pequeño, es que está recién nacido, es que le va a pasar esto, o sea, miedos, inseguridades, todo está aquí. Entonces, mientras nosotros tengamos un trabajo interno y un autocontrol, las cosas pueden mejorar a mucho, y mucho porque a lo mejor y como mamás, nuestros hijos siempre nos van a amar, ¿no? Y siempre van a tener esa cercanía con nosotros, pero el saber la perspectiva que nosotros vamos a tener de nuestra maternidad, eso cambia todo. El decir, yo soy la mamá que quiero ser, yo estoy disfrutando esto y deshacernos de todo, de esa sobrecarga mental, creo que ayuda bastante el primero saber qué está pasando con nosotros antes bueno, muchas de las veces yo lo pensé antes de culpar el comportamiento de mi hijo, ¿no? Él como única persona, yo soy la única persona con la que convive, ¿cómo me está percibiendo él? Entonces, en ese punto es donde hay mucho que mejorar o mejora mucho tu vida. Ah, qué Cambia bonito. demasiado. Sí, cambian todos. Hoy en día ya te Ujú. sientes, hasta salen proyectos personales, ¿verdad? Claro que sí, ahí conecté con un, ¿cómo se podría decir? Con una parte en donde yo pudiera, bueno, Desarrollar como persona. quiero, ajá, desarrollarme de alguna manera para poder ayudar a más a los niños en este, en este punto, porque muy curioso soy a lo mejor buena con algunos otros niños, pero obviamente con los niños siempre, con los hijos siempre va a haber retos, ¿no? Y lidiar con nuestras emociones y con los de ellos también, pero hacia afuera lo veo como que es muy fácil dar técnicas para que él pueda ser una maternidad más feliz, ¿no? Y no sufrirla. Muy bien, pues entonces gracias por haber llegado hasta aquí. Ojalá esta entrevista la compartan. Sí se puede trabajar, no es fácil, pero sí se puede. Vean su cara, dice que estás feliz, que Claro que disfrutas sí. más. Entonces, bueno, pues Sí. muchas gracias y pues nos seguimos viendo. Suscríbanse al canal los que no se han suscrito. Gracias, Ani, por todo. Adiós. Adiós. Gracias a ti. Bye.